Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a abrir la Biblia en un libro muy hermoso, como todos los libros de la Biblia son hermosos. En el libro del Génesis, capítulo 24. Repito, Génesis capítulo 24. Y voy a repetir algo que hace muchos mensajes que no lo digo. Y antes lo decía en casi todos. Llevo una temporada que no lo digo por no ser tan repetitivo. Y yo decía, si os acordáis, que es norma sabia proceder de lo general a lo particular. Porque sólo así se puede evitar el peligro de que los árboles no te dejen ver el bosque. Entonces, cuando abrimos capítulo 24, el primer detalle que vamos a hablar, el problema que yo he notado preparando este bosquejo, es que lo general nos va a perder, voy a intentar perder el menor tiempo posible para entrar en lo particular, que es en lo que quiero yo entrar. El libro del Génesis tiene, si no recuerdo mal, hermanos, 50 capítulos. Y hablamos del capítulo 24. Podríamos decir que estamos a mitad del libro. La primera, el capítulo 24, como es lógico, va posterior al capítulo 23. Y el capítulo 23 nos habla, y fue la vida de Sara 127 años. Y ahí sepulta Abraham a Sara, a su mujer. En el capítulo 23. Y en el capítulo 24, hermanos, vemos que busca Abraham esposa para su hijo. Hermanos, los matrimonios y los funerales son las fases de todas las familias. Hoy entierras a un familiar y estás en el entierro de un familiar. Se pasan 2 años y estás en la boda de un familiar. Pues en el capítulo 23 vemos a Abraham que hace duelo porque Sara murió y la enterró en la cueva de Macpela. Y en el capítulo 24 vemos a Abraham buscando esposa para Isaac, la misma persona. 23 de entierro, 24, por así decirlo, de boda. Y con el tiempo os daréis cuenta, a lo mejor los jóvenes todavía no saben lo que es eso, pero la gente mayor sí que sabe lo que es estar en la boda de un hermano y estar en la boda, en el entierro de otro hermano. Estar en la boda de un hijo y estar en el entierro de otro hijo. La vida es así. Hay episodios y hay momentos. Y aquí estamos, vamos a hablar de un episodio que es posterior a la muerte de Sara. Se calculan los que más saben que ahí pasó más o menos un par de años. Y la primera pregunta del capítulo 24, verso 1 dice, era Abraham ya viejo y avanzado en años. ¿No dice eso Abraham? Y bien avanzado en años. Y la primera curiosidad que me ha surgido a mí, que es saber cuántos años tenía Abraham. Pues muy sencillo. En el Génesis, anteriormente, yo tengo aquí los datos de todos los versículos, hermanos. A mí no me molesto, si me llamáis, daros dónde están los textos. Dice la Biblia que cuando nació Isaac, Abraham tenía 100 años. Y dice la Biblia que cuando se casó Isaac se casó a los 40. Si cuando nació Isaac, Abraham tenía 100 años, y cuando casó al hijo, tenía el hijo 40, ¿cuántos años tenía Abraham? 140 años. Pues ya sabes, hermanos, que en este pasaje, hermano Abraham tenía 140 años. Si tenía 140 años, Emilio, yo me hago otra pregunta. ¿Cuántos años hacía que Abraham caminaba con Dios? En el capítulo 12 dice la Biblia que Dios llamó a Abraham a los 75 años. Si aquí tenía 140 años,
llevaba 65 años, Abraham, caminando con Dios. Entonces ya sabemos los años de Abraham, los años cuando fue llamado. Ya sabemos que Abraham anteriormente enterró a Sara, y ya sabemos que aquí Abraham busca esposa para Isaac, y sabemos que aquí Abraham tenía, digamos, de experiencia cristiana, por así decirlo, en nuestro idioma de ahora, tenía 65 años. Si tenía, repito, Abraham aquí 140 años, y Dios le llamó a los 75 años, pues si restamos salen 65 años, ¿no, Pique? Y ahora vamos a hablar lo que dice un hombre que ha caminado con Dios 65 años y que, si no recuerdo mal y la memoria no me falla, 7 veces se le había aparecido Dios a Abraham en sueños y en visiones. 7 veces. A ver cómo reacciona Emilio, un hombre que Dios se le aparece 7 veces. Un hombre que tiene 65 años andando con Dios, a un hombre que se le llama un título maravilloso. A Abraham se le llama el amigo de Dios, ¿no? Y a Abraham se le llama el padre de la fe. A Abraham se le llama el padre de todos los cristianos. Todos los que participamos de la fe en Cristo somos hijos de Abraham. Y los judíos son hijos de Abraham en la carne. O sea que podríamos decir que vamos a hablar de un hombre muy importante, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el pueblo judío y en la Iglesia. El pueblo judío dice que Abraham es su padre, y en la carne lo es. Y nosotros, los gentiles, por la fe en Cristo, haber recibido a Cristo, somos hijos de Abraham, y el que participa de la fe de Abraham, no pique, es hijo de Abraham. Y ahora este hombre le dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Dice que Jehová, hermano Chencho, había bendecido a Abraham en todo. Qué palabra más. La palabra todo incluye todo, no excluye nada, ¿no es así? Y la Biblia da testimonio que Dios le había bendecido a Abraham en todo. Y eso a mí me ha llamado la atención. Y cuando manda, que posteriormente vamos a hablarlo, manda al criado, le dice el criado a Labán: mi señor Abraham, al cual Dios ha bendecido en todo. Y eso me ha llamado la atención, porque una cierta vez hubo unos reyes que se pelearon 5 contra 4 y fueron cautivos Sodoma y Gomorra, y como Lot vivía allí, apresaron a Lot, sobrino de Abraham. Y Abraham se fue, digamos, a una guerra, que fue la única guerra que participó Abraham físicamente, y liberó a su sobrino Lot, y liberó a todos, y venció. Y cuando volvía, los reyes, 4 reyes, le dicen: 4 reyes, cuidado con el dato, quédate con todos los bienes. Ya que tú has ido a luchar y has ganado, quédate con todos los bienes. Danos a nuestras familias. Con eso nos conformamos. Que 4 naciones te ofrezcan el capital de 4 naciones. Y dijo Abraham: he levantado la mano por Jehová, que no cogeré ni la correa de un calzado. ¿Por qué, Abraham? Para que no digáis que vosotros habéis enriquecido a Abraham. Ahí no voy a entrar, pero hay gente cristiana, miembros de la iglesia, obreros, candidatos y pastores, que no les importa de dónde viene lo que tienen. Si el del Dios de Abraham o del rey de Sodoma y Gomorra. Ahí podíamos hacer muchas explicaciones y se podía hablar. Hay cosas que decimos que te las ha dado Dios. Eso digo yo y eso dices tú. Pero Abraham, repito, y ahí no voy a entrar,
juró, levantó la mano como un juramento. Dios me libre. Dijo un no rotundo a Abraham. Dijo un no rotundo, fuerte, sólido, estable. ¡No! ¿Por qué no quieres? A ver, Abraham, ¿por qué no quieres la fortuna que te damos y te la has ganado? Por un motivo sencillo, Quique. Para que no digáis en el futuro que vosotros habéis enriquecido a Abraham. Y ahora leemos Génesis 24:1, léelo. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Tú dices que sí. Puede ser que sí. ¿Por qué no se lo preguntas a Dios en comunión? Repito por tercera vez, y perdóname que sea tan repetitivo. Ahí podíamos hablar largo y tendido. Ahí podíamos hablar largo y tendido. Si lo que tenemos es como decimos nosotros, es dado por Dios. Seguimos el versículo 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de la casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: por ahora, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, en las cuales yo habito. Así que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí en pos de esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no volverás allá a mi hijo. Amén. Y Abraham sabía que el hijo de la promesa era Isaac. Y llama al criado más anciano que tenía, que había nacido en su casa. Este criado no era un criado normal, era el que administraba los bienes de Abraham. En otro texto que no voy a citarlo ahora, dice la Biblia que Abraham era riquísimo, en plata, en oro y en ganado, en todo. O sea, la fortuna de Abraham era una fortuna bastante considerable. Y le dice, y le da un mandato, y hace que jure. Y ahí le manda 3 cosas. Primera, no permitas que mi hijo se case con una cananea. Ya tenía que tener autoridad, el criado. Porque si Abraham muere, el heredero era Isaac. Y le dice al criado: no permitas tú que mi hijo se case. O sea que también Isaac tenía que tenerle un respeto a ese criado. Es que había nacido en su casa. Antes de nacer, Isaac ya estaba el criado allí. No permitas que mi hijo se case con una cananea. 1. Primer mandamiento, número 1. Número 2. Irás a mi tierra y buscarás una mujer de mi familia. 2. Y le dice el criado: y si ella no quiere venir, ¿le vuelvo a tu hijo a la tierra donde tú saliste? ¡No! No permitas que mi hijo vuelva a la tierra que yo salí. 3 mandamientos. Este es tu trabajo. Le planificó todo el trabajo. Y le dijo todo lo que tenía que hacer, Quique, y lo que no tenía que hacer. ¿Sí o no? Cuando he leído esto, me ha llevado y me ha recordado a un mensaje, a unas frases que yo tenía en un papelito de hace un montón de años. Y es esto, y las he copiado de ese papel. No tenemos que elaborar un plan,
para nuestra vida. Tenemos que ir descubriendo el plan que Dios tiene para nuestra vida. A veces, al principio, hermanos, de mi ministerio, yo me acercaba a Dios como cualquier cristiano se acerca, ni mejor ni peor, como cualquier cristiano, como cualquier hijo de Dios, pidiéndole a Dios que respaldase mis ideas, mis sentimientos, mis proyectos, mis ilusiones y mis planes. Pero con el tiempo Dios me reveló que no, que estaba equivocado, que debía acercarme a Dios, hermano Emilio, y a la medida que yo me iba acercando a Dios, que Él, en su gracia y en su condescendencia, me iba a ir revelando su plan. Y a medida que yo iba descubriendo su plan, debía ir andando en su plan y en su proyecto, y sometido y dependiendo siempre de Dios, ¿sí o no? Por eso dijo un profeta inspirado por Dios, Jeremías, le dijo: conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos, sino es de ti. Dios nos ayude, hermanos, a tener una sumisión activa y no una activa sumisión. Alabanzas al Todopoderoso. Entonces, este hombre no tenía que formar ningún plan. El Evangelio no es el proyecto del hombre. El Evangelio es el proyecto de Dios, ¿sí o no? A veces podríamos preguntarnos el tema principal que habla la Biblia. Y el tema principal que habla la Biblia es de Dios, no es del hombre. Y a veces nosotros pensamos que el tema principal de la Biblia es que me habla la Biblia del hombre y de lo que tiene que hacer el hombre. Y hacemos una lista de lo que Dios manda y una lista de lo que Dios prohíbe. Y ahora mi pastor coge los 100 textos donde revela lo que no debo hacer y los 100 textos, Quique, que revela lo que tengo que hacer. Y cada día en el culto me dice un texto de lo que no tengo que hacer y otro día me dice un texto de lo que tengo que hacer. Y yo, escuchando eso, me veo incompetente. No puedo, no tengo fuerza y lo que hace es que me está hundiendo. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Es hablarme de Dios, hablarme de la grandeza de Dios, hablarme de lo que Dios ha hecho en Cristo, que yo no podía hacer. Amén. Y escuchando y hablándome de Dios, de su grandeza, porque la Biblia no principalmente, primordialmente, esencialmente no habla del hombre, habla de Dios, de los atributos de Dios, de la gloria de Dios, de los sentimientos de Dios, de la grandeza de Dios, de la santidad de Dios. Y contemplando y viendo esa grandeza, hago como Isaías: ¡ay, miserable de mí, que soy pecador! Y ante esa grandeza abro mi corazón. Y la Biblia me dice lo que Dios ha hecho en Cristo por mí. Y viendo lo que Cristo ha hecho por mí, me veo pecador, me veo miserable, me arrepiento y brota la obra del Espíritu Santo en mi corazón, la gracia de Dios en mi alma, y brota el deseo de hacer lo que Dios dice y de respetar lo que Dios prohíbe. Pero la obediencia nace mirando a Dios. O sea, concluyendo, hay que predicar del todo que te lleva a las partes y no las partes que te llevan al todo. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, ese es importante. Por eso hay una frase en Primera de Samuel, capítulo 22, que dice David cuando huye de Saúl y coge a su familia y la lleva donde un rey amigo suyo, Chencho, y le dice: que se quede mi familia contigo y cuida a mi familia hasta que sepa lo que Dios hará de mí. No dice David: hasta que sepa lo que yo tengo que hacer, hasta que sepa lo que yo tengo que hablar, hasta que sepa lo que yo... No. Que se quede mi familia hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y nosotros nada más estamos pensando qué tengo que hacer. No, estate a las
perspectiva de lo que Dios hace. Y estando a la perspectiva de lo que Dios hace, la puerta que Dios te abra, entra por ella. Y la puerta que Dios te cierre, no la tires, déjala. La providencia es donde las circunstancias te colocan. No esfuerces a la providencia divina. No gobiernes a la providencia divina, como lo intentó hacer José. Sabéis que José, cuando fue Jacob a ver a su padre que se estaba muriendo Jacob, le trae a sus dos hijos, tenía dos hijos, y uno era el primogénito y otro no lo era. Y Jacob, como era muy anciano y no veía, para bendecir a sus nietos hizo de esta manera, cruzó las manos. ¿Y sabéis qué pensó José? Que Jacob se confundía. Dijo, no, padre mío, así no, este no es el primogénito, es este otro. Y Jacob dijo, ya lo sé, hijo mío, ya lo sé. Y a vez en cuando, hermanos, no sé si vosotros habéis cometido ese pecado. Yo he intentado, Quique, a veces, intentar coger las manos de Dios y cambiarlas pensando que Dios se confundía. Dios no se confunde nunca. Yo sí me he confundido muchas veces. Por eso he fracasado tantas veces, porque me he confundido muchas veces. Pero seguimos a un Dios omnisciente, omnipotente y santo, que nunca se confunde. Y Jacob tenía esa experiencia. ¿Sabéis por qué? Porque Dios escogió a Jacob sin ser el primogénito, ¿sí o no? Tuvo esa experiencia Jacob. La entendía mejor que nadie, Jacob, esa experiencia, porque Esaú era el primogénito, no era Jacob. Y Dios había dicho que el mayor serviría al menor. Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a descansar en la soberanía de Dios. Y hay una palabra, Abraham, que quiero que la leas 24:7. Porque le dice el criado, me marcho a esa tierra por esa mujer. Claro, pero esa mujer no conoce nada, no ve al chico, a ver, a lo mejor no quiere venir. Y ahora mirad la palabra que dijo un hombre que caminó con Dios en estos momentos 65 años. Una palabra de fe, una palabra de confianza. Escuchad. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mis padres y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Le habla del éxito. ¿Os das cuenta, Chencho? Te mando a hacer una misión, yo, Abraham, y te garantizo el éxito. Porque el Dios de mis padres me habló a mí. Y tú irás. Y el ángel de Jehová irá contigo. Y tú traerás a esa mujer. ¿Con qué seguridad? ¿Con qué fe? ¿Con qué certeza? Por eso se le llama Abraham, el padre en la fe. El crió no, el crió tembló al fracaso. Señor, yo voy, yo te hago caso. Pero cuando vaya, puede ser que la mujer no quiera venir. Y si no quiere venir, ¿qué hago yo? Una sugerencia, Chencho, razonable, ¿no? Yo voy, pero ¿y si no quiere venir? Yo he consultado a libros, a comentarios, y hay 3 comentarios. Unos dicen que donde estaba Abraham, a su tierra, había 800 kilómetros, calculan. Y otros dicen 600, y otros 700. Y yo tengo esa costumbre, Quique. Cuando oigo 3 comentarios me quedo en el medio. Ni digo 600 ni 800. Yo digo 700. Andar 700 kilómetros andando, que no había los caminos que hay ahora, era un viaje bastante largo. Y una doncella sin ver a nadie, sin conocer a nadie, arriesgarse a marcharse 700, que por cierto, según la escritura revela, Rebeca ya no volvió. Lo más probable es que dijese que no. Pero Abraham dice no. Tengo una promesa sobre mí. Y yo te comunico la promesa que Dios me dio y yo me creo. Ayer hablando con unos predicadores,
me preguntaban y les dije yo una palabra muy sencilla. Y uno por teléfono le oí como que se reía porque le agradó. Le dije, hermano, yo soy torpe y mi mensaje es muy corto. Pero te cuento una cosa, yo me creo lo que predico. Y me contestó muy amable. Qué buena palabra usted me acaba de decir, oiga. Sí, hijo, mi mensaje será corto, será pobre porque no llego a más, pero yo me creo lo que predico. Bendecido sea el nombre del Señor. Y Abraham caminó con Dios y creyó. Bien, seguimos ahora, porque si no, este capítulo 24 es el capítulo más largo del Génesis. Si no recuerdo mal, tiene 67 versículos. No tengáis miedo que yo vaya a ir una visión panorámica, porque si no, os tiro toda la tarde con este capítulo. Entonces el criado, como tenía autoridad, se lleva a 10 camellos, dice en Génesis 24, 10, Abraham lee. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia. O sea, os digo que el criado era un administrador, era el que administraba el capital de Abraham. Y tomó 10 camellos, no uno, 10. Y cogió lo mejor, la flor y nata, de joyas, de alhajas, de todo. Y fue en toda la pompa, fue muy sabio, quería impresionar allí. Se llevó una fortuna en los 10 camellos. Y entre el capital y joyas que tenía Abraham, se llevó lo más escogido, la flor y nata, se llevó allí. Y cuando llegó allí, le pide una señal. Y ahí no voy a entrar porque ya conocéis el pasaje, ¿no? Le pide una señal, y la señal es, Señor, me quedo aquí en el pozo, y cuando las mujeres vengan a por agua al pozo, la mujer que yo le pida, que me dé agua, y ella me conteste que me da agua a mí y a mis camellos, sea esa la que tú has escogido. El mérito no estaba en que una mujer ofreciese agua, en que era difícil a un desconocido, pero era más difícil dar agua a 10 camellos. ¿Sabéis el agua que bebe un camello? Dar agua a 10 camellos es mucha agua, ¿eh? Y entonces le pide esa señal y dice, y no termine de terminar la oración que vio a una mujer, a Rebeca. Y le dice eso, y Rebeca le contestó, sí, Señor, te voy a dar agua a ti y te voy a dar agua a tus camellos. Y entonces el criado le pregunta, ¿de quién eres familia? Y le dice ella, de la familia que es, y era de la casa de Abraham. Y el criado se pone a adorar. Yo he visto a muchos teólogos decir, y estoy de acuerdo con ellos, que el criado es tipo del Espíritu Santo, aquí. Y Abraham es tipo del Padre. Isaac es tipo de Cristo. Eso estamos de acuerdo. Pero como se ha predicado tantas veces, Abraham tipo del Padre, Isaac, como es cierto, tipo de Cristo, Rebeca es tipo de la Iglesia y el criado es tipo del Espíritu Santo. Esos son los paralelismos que yo he oído hace 40 o 50 años. Por eso no me entretengo en hacer eso, porque son mensajes que los he oído y muy bonitos, sanos, limpios y de Dios, cuidado. Y entonces este hombre lo primero que hace es que le pone una joya, un pendiente, le da, se pone ahí, y unos brazaletes y unas cosas. Y le dice, hay aposento en tu casa, y le cuenta algo. Y esta mujer tenía un hermano llamado Labán. Y voy a dejar de leer, o voy yo a narrarlo por abreviar un poco el tiempo. Y va esta doncella, hace lo que le pidió la señal, va donde su hermano y le cuenta, he visto a uno que es pariente nuestro, he hecho esto, esto y esto. Pero la Escritura dice,
Y Labán, cuando vio coger el dato, cuando vio el pendiente y los brazaletes, o sea, lo que le influyó, el que conoce la historia y el que ha leído la historia de Labán, Labán era un hombre materialista. Es lo que le motivó a ir a recibir familia mía, millonario, rico. O sea, que no viene un pobre, uno de la familia esmayado a pedirme, viene uno de la familia millonario. Entonces no hay peligro de que me pida. Se va, le recibe en casa. Y cuando le recibe en casa, le pone un banquete. Y ahora Abraham, hazle el favor, hijo. Lee verso 33. Y le pusieron delante qué comer. Mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Un viaje tan largo, esmayado él y los hombres que venían con él, le ponen un banquete y les mandan, habla. Y dice, no, come, no. Primero daré mi mensaje, tengo un mensaje que dar. Quiero predicar porque tengo un mensaje que dar. Y yo oigo a predicadores que quieren predicar, pero no oigo mensaje. Si no tienes mensaje que dar, ¿por qué quieres predicar? Es la pregunta que hago. Es que este criado tenía un mensaje que dar. Que la información que le dio Abraham a él, ¿sí o no? El propósito. Tengo un mensaje, no puedo comer. ¿Hasta cuándo? Hasta que no dé mi mensaje, no como. No como hasta que no dé mi mensaje. Y yo pregunto, Quique, ¿quién te ha enseñado ahí tan rápido? Abraham, que cuando Dios le pidió sacrifícame a Isaac, madrugó para sacrificar a Isaac. Abraham, que cuando Dios le pidió circuncidar a su hijo y a toda su descendencia, lo hizo el mismo día. Y el comportamiento de Abraham ha marcado conducta mía. Y yo voy a copiar de mi señor Abraham. No como hasta que no dé mi mensaje. Ahí nos habla del orden de prioridades. ¿Es malo comer? No. Pero sí es malo comer antes. Ahí podíamos hablar largo y tendido. Jesús dijo buscar el reino de Dios y su justicia. Primero, ¿no? Y todo será por añadidura. Ahí podían, pero no es mi tema. Pero ahora hay un problema. ¿Qué problema hay? Que como Labán lo ve con 10 camellos, con tanta fortuna que trae, lo toma por algo fuera de lo normal. Y ahora quiero que fijéis en esta palabra, que a mí Dios por la palabra me habló. Verso 34. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Te voy a revelar mi identidad. Como me has visto con tanta pompa, piensas que soy un millonario. No, yo soy el criado de Abraham. No soy señor, ni rico, ni millonario. Soy el criado de Abraham. Y a veces veo algún mensajero que predica muy bien y he venido a casa y mi mujer me ha dicho, ¿qué te pasa que vienes triste? Digo, porque escucho un mensaje muy bueno, bíblico y sano, mujer, pero el que lo predicaba se estaba incuneando y me ha hecho daño. No ha dicho que es criado de Abraham. Parece que era el señor de Abraham, o el hermano de Abraham, o el hijo de Abraham. Pues ni era hijo, ni primo, ni hermano, era el criado, ¿sí o no? Y nos esforzamos mucho por aparentar que somos el hermano de Abraham, el tío de Abraham. ¡No! ¡Soy el criado! No te dé vergüenza de decir que eres el criado de Abraham. Dijo dos cosas, soy un criado, pero para, no soy un criado normal, soy el criado de Abraham.
sea que no soy un criado normal ni corriente, no, soy el criado de Abraham. Y Dios decía, yo soy el Dios de Abraham. Soy el criado del amigo de Dios. Soy el criado del Padre en la fe. Soy el criado de la persona que Dios ha bendecido en todo a este hombre. Yo soy su criado. No te dé vergüenza. Pablo lo dijo en Tito. Yo siervo y apóstol. Primero dice siervo y luego apóstol. Me agrada esa palabra. Siervo por decisión y apóstol por comisión. Siervo nos habla de sumisión, ¿sí o no? Y apóstol de autoridad. La autoridad viene por la sumisión que tengas a Dios. Alabanzas al Todopoderoso. Y ahora, cuando dice, soy siervo de Abraham, Abraham lee el 35. ¿Qué dice? Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Sigue. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, que le ha dado a él todo cuanto tiene. Y el criado se pone a hablar, Quique, de la grandeza, de la riqueza, ¿de quién? De Abraham. Pero voy a hablar de mí yo. Habiendo un Dios tan grande y tan poderoso, merece la pena que hable de un pecador como yo. Hablaré de Dios. Gloria a Dios. Y empieza a hablar de Abraham, de la riqueza de Abraham. Hermano, Quique, que eres joven, así te tires toda la vida hablando de la riqueza de Dios, no, nunca vas a terminar. Porque Dios es tan rico, ¿sí o no? Es tan maravilloso que merece la pena, Chencho, hablar de otra cosa. Hablaremos de la riqueza de Dios. Por eso hay tantos textos que dice, todo lo que digas, todo lo que hables, sea buscando la gloria de Dios y para la gloria de Dios y alabanza de Dios. Amén. Pero no solamente habla de Abraham, que es un símbolo del Dios Padre, ¿no? Ahora mete al hijo. Isaac es el hijo que tuvo Sarai, en su vejez. Y es el heredero de todo. Si aquesta se va a casar con el heredero, no con el mangante. ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! ¡Labán, que te gusta mucho! ¡El materialismo! Ahora te he hablado de la riqueza de Abraham y te he dicho que esa riqueza va a ser la heredad. ¿El heredero quién? Isaac. El novio. El novio no es un mangante, es un rico. Es el hijo de la promesa. ¿Con qué habilidad? ¿Y qué os parece, hermanos, si consagramos nuestra vida a hablar del Padre y del Hijo? ¿O vamos a consagrar nuestra vida a hablar de lo que puedo hacer yo? ¿Yo qué puedo hacer? Pecar. Que es lo que hago siempre. Y a veces, viendo mi conducta, si no fracaso por la mañana, fracaso por la tarde. Hoy, orando al Señor, le he dicho, Señor, motivos tienes para no salvarme, pero te pido por favor que me salves, que creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el que ha muerto por mis pecados. Gloria. ¿Quién eres? Yo soy el criado. ¿Te da vergüenza decir que eres el criado? Yo estoy muy contento, hermanos, con ser el criado de Dios. Habrá más privilegio que ser el criado de Dios. Soy el criado de Dios. Y entonces, cuando les puso el mensaje, ¿sabes qué ocurrió? ¿Qué decís vosotros ahora? Y dijeron Labán, el hermano y el padre de Rebeca. De Jehová ha salido esto. No podemos hablar ni malo ni bueno. ¿Y sabes qué hizo él? Nada más terminar y ver la respuesta, se puso a adorar otra vez. Se puso otra vez a adorar. No comes, no, de aquí un rato, ahora voy a adorar. O sea, primero no comes para dar el mensaje. Ahora eres vino, no, ahora no como. Primero voy a adorar.
Y comenzó a adorar. Y otra vez, al otro día, por la mañana madruga. El que es lento en obedecer tiene una gratitud superficial. La lentitud obedeciendo nace de una gratitud superficial. Recordar eso. Se levanta y dice: despedirme, que me voy. Mandarme ir. Y le dice: deja que la doncella esté con nosotros 10 días. Y le dice él: por favor, ya que Jehová prosperó mi viaje, no me detengáis. Vamos a preguntarle a ella. Hasta ahora hemos hablado de la providencia divina, Chencho. Ahora entramos en la responsabilidad humana. A ver qué dice ella. La llaman. Ella es testigo de todo. Ha recibido datos, informes. Y dijo: ¿irás con él? ¿Y sabéis qué dijo ella? Sí, iré. Eso fue la gracia de Dios en el corazón de ella. ¿De acuerdo? Porque la obediencia es el fruto de la gracia. ¿Estamos de acuerdo? Pero el que te arrepientes eres tú y soy yo. Dios nos arrepiente. Es que a veces, hermanos, defendiendo tanto la soberanía de Dios, anulamos la responsabilidad humana. Y defendiendo tanto la responsabilidad humana, anulamos la soberanía de Dios. Son dos líneas muy delgadas y a veces muy difícil de entender y más difícil de explicar. El detonante de la obediencia es la gracia, ¿de acuerdo? El detonante de la obediencia es la gracia. La fe precede a la obediencia, ¿estamos de acuerdo? Pero tú eres el que tienes que obedecer. ¿Irás tú con él? ¡Sí que voy! Y se va. Y se va esta mujer. Y esta mujer fue la que Dios hizo la promesa con ella y el confirmamiento de esa promesa. Y voy a zanjar el tema. El criado se llamaba Eliezer. En todo el capítulo 24 dice el nombre de él. Pero si lees hacia atrás, en capítulos anteriores sí dice el nombre de la Biblia. La Biblia dice el nombre de él, pero él no dice el nombre de él. Que Dios nos ayude. Y eso me recuerda, ¿a qué te recuerda, Mano Machaco? Pues me recuerda cuando le preguntaron a Juan el Bautista: ¿qué dices de ti mismo? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. Le costaba a Juan hablar de sí mismo. Y Juan el Bautista respondió, porque le insistieron, si no, no dice nada: yo soy la voz. Él era la voz y Cristo era el verbo. La voz es para que se escuche, no para que se vea. Que Dios nos ayude a todos, hermanos. Estos puntos, pero con esto quiero que os quedéis. Yo soy criado de Abraham. Y al título de este mensaje le vas a poner: yo soy criado de Abraham. Nos vamos contentos y satisfechos a pregonar a la gente que somos criados de Abraham. Que Dios los bendiga a todos.